Estoy preso en una de las prisiones más seguras del mundo. Ella tiene este formato de tubo por fuera, pero por dentro es toda de bedrock. Y la única manera de escapar de ella es a través de un agujero justo en medio del tubo. Para llegar allí voy a necesitar pasar por 6 salas súper desafiantes. Desde un inicio toda la sala estaba hecha de bedrock, entonces no había forma de romperla para salir. Pero ella sí tenía una salida, un corredor de un bloque que me llevaba a la próxima salida. El problema es que era muy pequeño, entonces necesitaba de algún recurso para poder pasar por allí. En la sala había algunas cosas. Primero habían esas placas que decían que si yo quedaba preso es porque era muy malo. Además de eso, había un baúl con una piedra. Claro, lo guardé en el inventario. También había una hornalla con 14 pepitas. En el momento usé la mesa de crafteo para transformar las pepitas en hierro, para ver qué es lo que conseguía hacer con eso. Podía hacer un botón de piedra y una cadena, pero ellos no me iban a ayudar en nada. Por eso decidí buscar para ver si había alguna cosa escondida. Rompí el baúl y no había nada. Rompí la mesa de crafteo y había un embudo debajo de ella con 3 hierros brutos. En ese momento ya sabía que necesitaba calentar esos hierros. Por eso recogí todas las placas de la pared. Se estaban riendo en mi cara. La usé de combustible. Ahora sí, con los hierros nuevos yo podía craftear otros ítems. Entre ellos yo podía hacer un balde, lo que sería bueno, ya que si yo tuviera agua, podría nadar por aquel agujero. Solo que no había agua en aquella sala, amigo. Hasta rompí el embudo para ver si no había agua abajo, y no. Entonces ya estaba medio perdido en ese momento, sin tener idea de qué hacer. Y lo peor es que después de todo eso, aún estaba preso en la primera sala del juego, que debía ser la más fácil. Pero finalmente, después de un tiempo, descubrí la solución. Con los 4 hierros que conseguí, podía craftear una trampilla de hierro. Y usando los botones de piedra, yo podía accionarlo. Lo que no parecía ser muy útil, ¿no? Pero fue la solución a mis problemas. Ya que si la trampilla se activa en tu cabeza, tú quedas acostado por falta de espacio. Y de esa forma, finalmente conseguí pasar a la próxima sala, que para mi mala suerte era 10 veces más difícil que la primera. Después de que usé el baúl como plataforma para pasar por la pared de bedrock, la sala entera estaba hecha de tapetes y ese corredor conectaba hasta una segunda sala a la que aún no conseguía ir. Y yo estaba muy confundido en ese momento de cómo iba a pasar por eso. Y para confundirme aún más, había una armadura completa de hierro que podía agarrar y 2 placas atrás de ella. No tenía idea de cómo aquello me iba a ayudar a llegar al otro lado. Pero todo bien. En el momento pensé que debía estar alguna cosa escondida en aquellos tapetes. No es posible. Solo que rompí todos y no había absolutamente nada. Entonces pensé, ¿qué es lo que puedo hacer para huir de allí, amigo? Y fue cuando le di una segunda mirada a la segunda sala. Y tuve una idea. Ella tenía agua bloqueada por una placa, del que yo estaba demasiado lejos como para romper. Y un aviso que decía que si yo caigo en el agujero, iba a perder el balde. Allí entonces el juego me dio una pista. Necesitaba un balde para huir, y con él yo podía recoger el agua y nadar afuera de la trampa. El único problema es que no tenía el hierro suficiente para hacer el balde, ¿no? Entonces volví para ver si no olvidé alguna cosa en la sala anterior, pero su acceso ya estaba bloqueada. Luego de un tiempo esperando una pista, solo di el próximo paso cuando cambié la cámara. Había un horno escondido justo arriba mío. Normalmente, aunque mires arriba, es imposible que lo veas. Solo si tú te agachas, podrías ver un poco de la parte de abajo. Entonces lo abrí y adentro tenía 2 hierros. Claro, yo no estoy jugando, ¿no? Entonces en el momento coloqué el hierro para cocinar con las placas que estaban sobrando. Pero aún así, yo solo tenía 2 hierros. Necesitaba más 1 para conseguir craftear el balde. Pero en ese momento yo ya tenía más o menos una idea de lo que debía hacer. Esta es una técnica medio escondida, pero si tú calientas un ítem de hierro en el horno, él se convierte en una pepita. ¿Estás viendo? Y yo podía usar estas pepitas extras para craftear el balde. El problema es que mis placas habían terminado y por algún motivo el soporte de la armadura no servía como combustible, aún él siendo de madera. Entonces yo no tenía nada para calentar el horno. Y el problema que pensé había resuelto aún estaba allí. Pero después de pensar un tiempo, entendí. ¿Recuerdas los tapetes que recogí antes en la sala? Podía usarlos como combustible. Entonces los puse en el horno y funcionó perfecto. Con los 9 tapetes se pudo calentar todas las armaduras. Y con las pepitas nuevas que gané, hice un hierro. Crafteé un balde y felizmente, a pesar de estar lejos, conseguí recoger el agua que allí estaba. Y la usé para nadar y salí de esa trampa. Solo que mis problemas estaban lejos de terminar. Lo que yo debía hacer en esta sala era un poco inesperado. Una vez que caí en el agujero, me encontré de frente con una pregunta diciendo: ¿cuántas placas hay en esta sala? Y había 5 opciones: 5, 6, 7, 8 o 9. Parece fácil, ¿no? Si tú cuentas las placas que están en la pared, es obvio que eran 6.
solo que ya imaginaba que había algún tipo de trampa. Entonces fui a buscar más placas en toda la sala y vi que en ella había una vigornia, una caldera y también un agujero en el techo, que cuando fui a mirar, allí había una placa escondida. Ok, el juego pensó que me iba a engañar. 6 más 1 da 7. Entonces seleccioné esa respuesta. Y pues sí, acabé muriendo. Y debí hacer todo el recorrido para llegar hasta esa sala de nuevo. Fue en ese momento que me pregunté, amigo, ¿será que hay más de una placa escondida? Busqué en la sala de nuevo y encontré una cosa interesante. Muy atrás de la caldera se puede ver que hay un bloque escondido atrás de él. Me agaché para ver mejor y vi que era un baúl. Claro, tenía 2 placas dentro de él y un libro encantado. Las 7 placas anteriores más estas 2 daban 9. Entonces apreté el botón del 9 y escuché un ruido. Fue el dispensador que me tiró una escalera. Ahora sí, recogí todas las placas y todos los botones de esa sala y bajé a la siguiente, que de verdad fue la sala más confusa de mi vida. En ella había un vidrio encerrando unos 50 esqueletos. ¿Qué es lo que están haciendo allí, amigo? 2 vasos con bambú y un corredor que daba a la sala, que estaba muy arriba. Amigo, ella estaba muy alta y yo no tenía idea de lo que tenía que hacer para llegar allí. Pues bueno, fui con calma. Primero recogí los diamantes que estaban en la pared y como yo necesitaba todos los bloques posibles, con un poco de trabajo conseguí colocar los vasos y subí a la sala anterior. Rompí la caldera para recoger el baúl que estaba escondido. Entonces es eso, amigo. Recogí todos los ítems que podía y con una configuración medio extraña subí lo máximo que podía. Mira qué tan lejos aún estaba de llegar al final. De esta forma era imposible, amigo. Tenía que encontrar otra solución, solo que eso parecía imposible. ¿Qué es lo que haría con un montón de esqueletos? Pero mirando los ítems en la mesa de crafteo, una idea vino a mi mente. Con los 2 bambú que recogí del vaso anterior, yo conseguía craftear una madera que hasta puede parecer inútil, pero juntando con los diamantes es posible hacer una espada. Y yo no estaba seguro, pero pensaba que el secreto para solucionar este problema estaba en el drop de los esqueletos. Entonces volví a la sala anterior y encanté mi espada con un Lufin 3. Este encantamiento hace que los mobs dejen mucho más restos que lo normal. Entonces con espada en mano comencé a matar a todos los esqueletos hasta que no sobre ninguno más. Rompí el vidrio para recoger los ítems que cayeron y lo que yo había conseguido eran 3 arcos rotos, un montón de flechas y parte de un hueso. Parecía que nada de eso me ayudaría a subir en aquella pared, porque mirando en la mesa de crafteo, lo único que podía hacer era harina de hueso. Solo que era exactamente esa la solución. La harina de hueso en sí no sirve para nada, pero con ella podía craftear un ítem un poco desconocido, un bloque de hueso. Y con tanta harina que había conseguido, pude craftear 25 bloques, que fueron más que suficientes para que yo pueda hacer una torre y pasar a la próxima sala, que fue bien complicada. Ella era básicamente un pozo de lava y allí en el fondo había un agujero que parecía ser la salida. Solo que si yo cayera allí, con seguridad iba a morir. Entonces, sin posibilidades de bajar por el momento, otra cosa que vi era un blanco. Entonces disparé para ver lo que pasaba y cuando acerté hizo un sonido para que un barco cayera justo sobre mí. Entonces ya sabía qué hacer. Coloqué el barco en el suelo, entré y con mucho cuidado conseguí usarlo para llegar abajo. Fue allí que pasó el problema, porque aquella sala en donde acabé de llegar era toda cerrada. No tenía para dónde ir, amigo. Hasta había una placa que decía que no había nada por allí. Lo siento mucho. No parecía tener nada de verdad. Hasta que miré arriba, que fue cuando vi otro blanco. Solo que ese no fue lo que esperaba. Después le di un disparo. Me dieron un libro y dentro del libro decía: ¿pensaste que esto te iba a ayudar? Pensé que iba a ayudar, pero en fin. Luego de eso, quedé súper perdido, amigo. Parecía que no tenía nada que pudiera hacer para salir de esa sala. Hasta usé el baúl para ver si no había nada escondido en ese lado, pero no lo había. Intenté usar la mesa de crafteo para recuperar el baúl, pero solo fue peor, porque aún así el baúl cayó en la lava cuando lo intenté juntar. Lo que arruinó aún más es que no había manera de recuperar la mesa de crafteo. En ese momento ya pensé que perdí el desafío. Además de no saber para dónde ir, perdí 2 ítems que podían ser necesarios más adelante. Quedé desesperado y comencé a buscar algo escondido debajo de la lava, hasta que después de un tiempo noté que cuando pegaba a esta esquina, en vez de un sonido de bedrock, el juego hacía un sonido de madera. Entonces intenté interaccionar con la lava y descubrí que había un baúl debajo de ella, con una poción de resistencia al fuego dentro. En el momento usé la poción en mí y ahora que podía nadar en lava, lo primero que hice fue recuperar la mesa de crafteo. Pero aún así no sabía qué hacer.
Entonces comencé a nadar en la lava hasta encontrar una salida. Y amigo, felizmente eso funcionó. Justo en la esquina de la sala tenía un agujero hecho de bedrock que me llevaba hasta la última sala de esta prisión. Ella era diferente de todas las demás, porque no tenía absolutamente nada. Era solo una caja de bedrock gigante, con un agujero que me llevaba hasta la salida. Entonces debía usar los ítems de mi inventario para conseguir salir. Y amigo, aún tenía muchas cosas, pero parecía que nada de eso iba a ser útil para conseguir entrar en el agujero de un bloque. Pero fui a intentarlo, ¿no? Primero usé los vasos para intentar entrar en el agujero, lo que no funcionó. Después intenté colocar el barco en aquel espacio, pero lo único que conseguía era entrar en el barco y salir. Debía buguearse por la bedrock y era posible huir, pero el espacio era bastante pequeño. Entonces yo apretaba para colocar y el barco no salía. Por eso tuve otra idea. ¿Y si yo colocase el barco fuera del agujero y lo empujo hacia adentro? ¿Será que puede funcionar? Intenté algunas opciones y finalmente, después de un tiempo, conseguí colocar una punta allí adentro. Entré al barco y cuando salí, mágicamente estaba dentro del corredor. Entonces fue solo saltar al agua que finalmente escapé de esta prisión. ¿Pudiste encontrar a los 3 Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron.